hernias cerebrales y asimismo vamos a ver el coma y la muerte cerebral. ¿Ok? Un preámbulo para el primer tema que vamos a ver es que el traumatismo craneoencefálico va a ser la primera causa de muerte en pacientes menores de 45 años, ya sea por accidentes de tránsito, guerra, deportes de contacto, entre otras actividades que puedan llegar a alterar, perdón, o a llegar a dañar la estructura del cráneo y al encéfalo como tal. Al sexo más predisponente que puede tener un traumatismo craneoencefálico siempre va a ser el sexo masculino, ¿ok? Como aquí se puede ver, tenemos caídas, accidentes vehiculares, tenemos guerra, violencia y deportes. Las caídas es más común ya realmente en pacientes un poquito más mayores. Eso se va a ver mucho en pacientes mayores de edad que van a presentar un hematoma sutural, pero que más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a hablar de los términos, que en los términos me faltó poner un cuarto, que ya no lo voy a nombrar, pero el primero es la conmoción cerebral. La conmoción cerebral va a ser el estadio más leve o la, el estadio más leve de daño a nivel cerebral. Realmente, el paciente cuando tiene conmoción cerebral puede ser por un impacto directo o no un impacto directo. ¿Y cómo puedo explicar esto? Es que el impacto directo es tú tienes, digamos, estás conduciendo, tienes un choque y la cabeza se da directo contra el timón. Y el no directo es como digamos, no sé si vieron la noticia de, ¿cómo se llama? ¿No vieron la noticia de ese señor ucraniano que estaba caminando y justamente en la esquina le lanzan un proyectil? El proyectil no cayó directamente sobre él, pero la onda de fuerza golpea el cráneo y el paciente pudo haber caminado y más adelante pudo haberse desmayado o haber perdido el conocimiento. Y eso se denomina conmoción cerebral, que normalmente la pérdida de conocimiento es menor a 5 minutos y que recupera normalmente la memoria después de eso. De ahí tenemos el trauma de cráneo cerrado y el trauma de cráneo abierto. El trauma de cráneo cerrado, obviamente, es un trauma directo, el cual se produce, pero que no logra o no permite la ruptura de un hueso como tal. ¿Qué pasa? Que tanto en la conmoción, el trauma cerrado y el trauma abierto, ustedes tienen que saber que el cerebro como tal no es inmóvil. El cerebro está obviamente en la cavidad craneal, pero este se mueve ante movimientos del ambiente muy fuertes. Y tienen que saber que la cavidad craneal como tal no es una estructura lisa, es una estructura rugosa. Ustedes no sé si se dan de acordar por anatomía el hueso occipital que tenía estas rugosidades por la parte ¿cómo se llama?, del cerebro. Y también tenemos el peñasco, que es una estructura puntiaguda del temporal, ¿verdad? Entonces, cuando suceden estos movimientos rápidos y abruptos, el cerebro se comienza a balancear y comienza a lacerarse por estas estructuras puntiagudas y rugosas. Y no solo se lacera el cerebro como tal o el encéfalo como tal, sino que también se laceran o se rompen lo que son los vasos sanguíneos, provocando diferentes alteraciones neurológicas vasculares. Y en el trauma de cráneo abierto, es exactamente casi la misma fisiopatología del cráneo cerrado, pero hay la ruptura o la fractura de un hueso como tal. Y a diferencia de el cerrado, el abierto puede digamos, si sobrevive ante el impacto como tal, la puede matar la sepsis, no puede matar una infección, porque obviamente entra este proyectil o entra esta arma blanca y puede llegar obviamente provocar una infección como tal. Y una cuarta, que es obviamente la elección axonal difusa, que cuando hay estos movimientos, estas elongaciones del encéfalo como tal, esto puede provocar que obviamente los axones se rompan. Y esto provoca obviamente diferentes sintomatologías que más adelante vamos a ver, ¿ok? De ahí vamos a hablar de la gravedad. El traumatismo craneoencefálico se lo pone en tres escalas, que va a ser el leve, el moderado y el severo. Y dependiendo de eso, vamos a tener diferentes cosas que hay que ver. Uno va a ser la pérdida de conciencia, la escala de Glasgow y también la amnesia postraumática. Tenemos el TCE leve, que básicamente vamos a tener una pérdida de conciencia de 5 minutos o menos. Tenemos una escala de Glasgow totalmente casi intacta, que es de 15 a 13, y vamos a tener una amnesia postraumática de menor a una hora. Sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Acaban de escribir que se pusieron negras. Sí, estás en la diapositiva de gravedad. Ya. Entonces, de ahí vamos a hablar del traumatismo
craneoencefálico moderado, que a diferencia del leve, va a haber una pérdida mayor a 5 minutos, la pérdida de memoria, y una, pero menor a 6 horas. Tenemos una escala de Glasgow que es de 12 a 9, comienza a disminuir y vamos a tener una amnesia postraumática de 1 hora a 24 horas. Y el traumatismo craneoencefálico severo, que es muy importante saber que traumatismo craneoencefálico severo es igual a intubar. Y eso lo van a entender por la escala de Glasgow. Una escala de Glasgow menor a 8 ya es intubación. ¿Ok? Entonces vamos a tener una pérdida de la conciencia de mayor de 6 horas, una escala de Glasgow que va disminuyendo de 8 para abajo, y vamos a tener una amnesia postraumática de más de 24 horas. ¿Qué pasa? Que las lesiones no específicas van a ser aquellas las cuales dependerán tanto del impacto, de la ruptura no de huesos y asimismo cómo el encéfalo como tal se movió dentro de la cavidad craneal. ¿Qué sucede? Que dependiendo de cómo se mueva el cerebro como tal, diferentes estructuras se van a dañar. Normalmente cuando hay un golpe frontal, hay una ruptura del hueso frontal, puede suceder varias cosas. Uno, puede haber ruptura de la base del cráneo, que vamos a encontrar algo llamado el signo de los ojos de mapache. Dos, puede haber la liberación de líquido cefalorraquídeo por parte de la nariz, que eso es muy importante, que esto sí creo que estuvo en una pregunta de elección, que es cuando uno está sospechando de que un paciente presenta la liberación de líquido cefalorraquídeo por la nariz y uno no está seguro, porque obviamente el moco puede ser verde, amarillo y hasta inclusive transparente, uno hace una prueba de glucosa. Si le sale positivo la prueba de glucosa, esto es líquido cefalorraquídeo. Y quiero que se lleven a la cabeza esta frase que a mí me funcionó toda la vida. El moco no tiene glucosa. Entonces, ahí saben, tiene glucosa, estamos hablando de un traumatismo que está teniendo obviamente la liberación de líquido cefalorraquídeo. Dependiendo de qué parte del cráneo se llega a fracturar, los pares craneales que se van a afectar son totalmente distintos. Normalmente cuando hay una lesión de hueso parietal y temporal, lo que va a suceder es más alteración de el nervio facial, provocando ya sea una parálisis de velo, una parálisis central, o también puede haber una alteración del nervio vestíbulo coclear, provocando obviamente este vértigo, vómitos, entre otros, ¿no? Cuando hay algo llamado, que me olvidé de mencionar, que es lesión de contragolpe. Entonces, ¿qué sucede en esta lesión de contragolpe? Cuando ustedes tienen un accidente de auto, o un accidente como tal, y ustedes reciben un golpe, digamos, de la parte frontal, yo me voy para adelante, el mismo cerebro se va para adelante también. Y el golpe con la tablilla del hueso frontal hace que el impacto haga que el cerebro se vaya para atrás y reciba otro golpe. ¿Cuál es el nervio más común que se lesiona en una lesión contragolpe anterior y posterior? El nervio olfatorio. ¿Por qué? Al momento de que el encéfalo se va para adelante y se va para atrás, comienza a tensar al bulbo olfatorio y lo rompe, provocando anosmia. ¿Ok? Entonces, después de esto, podemos ver ciertas imágenes. Aquí podemos ver, esto va a ser un signo de ojos de mapache, obviamente va a haber ruptura de la base del cráneo, y qué sucede, o cuál es o por qué se da, perdón, el signo de los ojos de mapache, es porque cuando se rompe la base del cráneo, comienza a haber acumulación de sangre a nivel de tejido periorbitario y a nivel de los senos periorbitarios, y esto provoca esta característica cara con estos ojos morados como tal, ¿verdad? También tenemos algo que se llama la fístula carotidio cavernosa. ¿Qué sucede? Que dentro, o sea, la arteria carótida intracraneal se lacera y esto provoca acumulación de sangre por detrás del ojo, provocando exoftalmo. El ojo sale, se protruye, se produce edema y se produce dolor. ¿Ok? Y hay otra característica también que es el aerocele, que es la acumulación de aire dentro de la cavidad craneal. ¿Qué sucede? Que cuando es mínimo, o sea, no como esto sí está grave, cuando es mínimo la entrada de aire, no se hace nada porque se resuelve solo. Pero cuando es de esta magnitud, o sea, esta cosa está severa, hay que hacer una descompresión. ¿Y por qué se hace descompresión? Porque cuando veamos hernias van a entender que toda estructura
enorme produce efecto masa. Normalmente el cráneo es una estructura cerrada que no debería albergar nada más que líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos, sangre y el encéfalo como tal, ¿verdad? Entonces, cuando hay una estructura que comienza a ocupar espacio, hace que el cerebro se comience a desplazar hasta otras partes para que obviamente haya espacio para esta estructura. Y esto provoca herniación y también provoca compresión de las arterias, provocando a su vez isquemia. Yo espero que se haya entendido hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, lo escriben en el grupo de clases para seguir ahorita con las lecciones específicas, ¿ya? Porque no los puedo ni ver ni nada porque odio Teams. Pero bueno, sigamos con lesiones específicas. En las lesiones específicas vamos a hablar primero del hematoma epidural. El hematoma epidural va a ser un acúmulo de sangre producido por la ruptura de una arteria en la mayoría de los casos. Siempre hay ese concepto de que cuando es el hematoma epidural es solo arterial. Y bueno, leyendo los artículos, si han leído los artículos, espero que sí, se dan cuenta que en un menor porcentaje se puede provocar un hematoma epidural por la ruptura de la vena meningia, pero es muy poco. La mayoría de los casos es por ruptura de arterias. ¿Qué sucede con el hematoma epidural? Va a ser muy común por la ruptura de los huesos tanto temporal como parietal. Es muy característico encontrarlo en estas zonas. Y lo que va a suceder, que es característico de un hematoma epidural, es que el paciente te llega mal, te llega fatal y el paciente de la nada se recupera, está hablando, ay, sí, yo ya estoy bien, ya me quiero ir de la casa y de repente se descompensa y se puede hasta morir si no has hecho nada. Entonces, a este tipo de pacientes y este tipo de alteraciones vasculares hay que tratarlos rápido. Y como ustedes pueden ver, dependiendo del tamaño del hematoma, va a haber desplazamiento de estructuras. Aquí podemos ver, obviamente, una tomografía computarizada con desviación de la línea media, obstrucción del ventrículo y también, obviamente, va a haber o herniaciones o puede haber inclusive hasta isquemia por la obstrucción de arterias como tal. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con hematoma epidural? Es bien típico, ¿no? O sea, no es bien específico realmente los síntomas de un hematoma epidural. Vamos a tener cefalea, vómitos, somnolencia, dependiendo si se altera algún tipo de arteria importante, como son las cerebrales, puede presentarse una monoplejía o una plejía faciobraquial o una monoplejía de una pierna. De ahí tenemos la otra cara de la moneda. Antes de mencionar esto, quiero que vean el hematoma epidural. Yo no lo puedo rayar porque estamos en Teams, pero podemos ver que el hematoma epidural es redondo, ¿no? Y es para adentro, o sea, ustedes ven el cráneo y este se va para adentro, ¿verdad? Tiene la forma de una pelota o un limón, como saben decirlo, ¿verdad? A diferencia del hematoma subdural, como ustedes los pueden ver. El hematoma subdural es para afuera, tiene forma de banana, tiene forma de semiluna. Y este de acá, el hematoma subdural, va a ser muy característico por la ruptura de venas. Y este es muy común en pacientes ancianos, que ya más adelante voy a explicarles por qué. ¿Qué sucede? Que cuando se rompen estas venas, el cuadro clínico no es específico. El paciente puede estar con somnolencia, puede presentar una ligera disartria, vómitos, cefalea, pero el man está fresco, está nice. Pero ¿qué sucede? Que conforme van pasando los días, comienza a deteriorarse la función neurológica. Entonces llevan a su abuelito, le hacen una tomografía y encuentran estas imágenes como tales. Una característica del hematoma subdural es que este puede ser tanto agudo, que es la primera imagen que están viendo a la izquierda, subagudo en el centro y crónico en la derecha, ¿ya? Y cuando nosotros, aparte de la imagen, podemos diferenciar un hematoma, va a ser por el tiempo. Un hematoma subdural agudo está entre el primer día hasta el tercer día. El tiempo de un subagudo es del tercer día hasta los 14 días, mientras que el crónico es más de 14 días, ¿ok? Por eso que ustedes ven que en la imagen de la izquierda lo ven hiperdenso, porque esto es una tomografía, estamos hablando de densidades, vemos la sangre rutilante y acá vemos cómo poco a poco se van degenerando el contenido de la sangre, ¿no? Hasta que a algún punto llega a una imagen hipodensa como tal. Entonces, ¿cómo yo
digo ya, ok, nada. Ya me estás diciendo las características, pero me viene un paciente a la emergencia y yo no sé diferenciar entre un epidural y un subdural, aparte de la imagen. Uno siempre tiene que ver la clínica. El epidural, el paciente está mal, el paciente se recupera y el paciente se va para abajo de nuevo y hasta se puede morir si no se hace nada. Mientras que en el subdural, el paciente está bien, pero lentamente comienza a tener un deterioro de la función neurológica, o sea, es más progresivo. Y digamos, ¿por qué toco mucho el tema de los abuelitos aquí? Es que, lastimosamente no puedo dibujar, pero vamos a usar la imaginación. Bueno, ustedes tienen unas venas que se llaman las venas puente, ¿verdad? Las venas puente no puedo dibujar, pero son unas venitas que están tan pegadas al hueso y tan pegadas al encéfalo que a nuestra edad ustedes tienen el cráneo así y el hueso así, perdón, y el encéfalo así, y entre estas dos cosas están las venas puente, ¿verdad? Y están tranquilas, están frescas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que conforme nosotros vamos envejeciendo, hay atrofia cortical y eso es algo que no se puede evitar. Entonces, imagínense que ustedes tienen, no sé si tengo algún hilo por aquí, tengo esto. Imagínense que ustedes tienen así, ¿no? No se ve el cable, pero conforme va viendo esta atrofia cortical, comienza a tensarse la vena, ¿no? Y se pone así, ¿no? Se pone bien tensa. Y eso lo hace muy, muy, muy predisponente a romperse. Y eso es muy común porque ustedes van a ir a, digamos, en mi área que es UCI, nosotros vamos allá y, digamos, vienen pacientes viejitos de 60 años que se han caído de su propia altura y vienen con un hematoma subdural. Cuando uno se hace eso, digamos, ¿cómo se llama? Cuando uno es joven y no tiene la misma sintomatología, pero ya es por la atrofia cortical como tal. Entonces, esta imagen la van a encontrar en cualquier lado y es así como nosotros diferenciamos un hematoma epidural de un subdural a nivel de la imagen, a nivel de la tomografía. Podemos ver, obviamente, que el epidural es para adentro, es biconvexo. Este de acá, ¿cómo se llama? Tiene la forma de un limón, la forma de una pelota, mientras que el subdural básicamente va a ser en forma de banana, en forma de semiluna, en cambio es para afuera, ¿verdad? ¿Qué más puedo hablar de esta vaina como tal? Es que cuando ustedes vayan a hacer, esto es más para la vida. Nosotros tenemos, digamos, un paciente que te viene con un deterioro neurológico, no sé si ya Ricky lo haya dicho en el bloque de vascular. Ustedes ven que está medio disártrico y aparte tiene una ligera parecia de miembro superior izquierdo, digamos. Y ustedes hacen una tomografía y la tomografía está normal. Hay una frase que me gustó mucho del doctor Esper que es, paciente con déficit neurológico y con tomografía normal tiene un stroke isquémico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por qué toco ese tema? Porque cuando ustedes tienen un stroke o un hematoma, un stroke hemorrágico o un hematoma, ustedes hacen una tomografía y les va a salir una lesión hiperdensa si es aguda. Entonces, a diferencia de cuando ustedes hacen una tomografía en un stroke isquémico agudo, no les va a salir nada hasta después de unas horas. Entonces, pilas con ese detalle. Y aquí hay dos estructuras, hay dos alteraciones que una no la toma mucho en cuenta y la otra sí la toma mucho en cuenta, que la primera que van a ver del lado izquierdo es el hematoma subgaleal. El hematoma subgaleal es lo que nosotros conocemos en el grosso modo en los bajos mundos de el moretón, el chichón que uno se da cuando se va de hocico al piso, ¿no? Esto es una acumulación de sangre fuera del cráneo. Si ustedes se dan cuenta, hay sangre y aquí está el cráneo, o sea, está por encima de la galia, que es una ligera estructura por encima del cráneo. Y al lado, del lado derecho, vamos a encontrar en cambio lo que es el higroma subdural. ¿Y qué diablos es el higroma subdural? El higroma subdural es básicamente la acumulación de líquido cefalorraquídeo por el daño de las válvulas o el daño el tejido subaracnoideo. Esto provoca acumulación de líquido cefalorraquídeo por debajo de la dura. Si tienen alguna pregunta, lo escriben en el grupo, porque no los puedo ver ni los puedo oír, o no sé, pero lo escriben en el grupo de clase, ¿ya? Ya, ¿qué sucede?
que cuando hay este tipo de alteraciones, hay este tipo de traumas tan graves, va a haber secuelas, como van a ser la epilepsia postraumática, que es la más común, el síndrome de tormenta o de Storm Syndrome, también desórdenes extrapiramidales o cerebelosos, y la encefalopatía postraumática o traumática, normalmente dicha, que puede ser aguda o crónica. Cuando hay epilepsia postraumática, que es la más común, se produce ya sea porque el hueso provocó un daño a nivel del encéfalo, provocando un foco epileptógeno, y podemos saber que estas convulsiones pueden ser inmediatas, o sea, en los primeros días del trauma, o tardías, que pueden ser después de meses, inclusive hasta años. Tienen que saber que las inmediatas tienen mejor pronóstico que las tardías. ¿Y cómo se trata esto? Uno, no se da profilaxis con fenitoína. O sea, no es que llega un paciente con un trauma craneoencefálico y yo de una le meto fenitoína por si acaso me llega a convulsionar. Eso no se hace. Uno normalmente espera que el paciente, si llega a convulsionar, ahí se da tratamiento anticonvulsivante, y obviamente si el paciente vuelve a convulsionar, ya esto es una lesión, un foco epileptógeno, y por lo tanto hay que dar tratamiento anticonvulsivante de por vida. Ya, hay algo llamado el Storm Syndrome, que básicamente va a tomar el cuadro clínico de este síndrome va a ser tener una postura de descerebración, que es una postura extensora, diaforesis, hipertensión arterial, taquicardia y fiebre. ¿Y esto por qué se provoca? Esto se provoca puede ser de manera espontánea a nivel del paciente comatoso, o puede producirse por una distensión de una víscera. ¿Ok? De ahí tenemos la encefalopatía aguda. Podemos saber que esto se da directamente cuando se produce el trauma. Se produce la amnesia traumática, que dependiendo de la gravedad del traumatismo craneoencefálico puede durar de menos de 5 minutos, de más de 5 minutos, a menos de 6 horas o más de 6 horas. Va a haber obviamente deterioro de las funciones corticales, problemas en la ejecución si estamos hablando de una lesión a nivel del lóbulo frontal, y asimismo, mientras menor sea la escala de Glasgow, más se va a tardar el paciente en recuperar las funciones corticales, y más se va a tardar el paciente en volver a tener los recuerdos o volver a tener obviamente sus funciones neurológicas normales. ¿Qué sucede? Que a nivel de los artículos, la encefalopatía traumática aguda la dividen por edades: niños, adolescentes y adultos jóvenes y adultos mayores, que realmente es la misma tontera. Todos, si llega a haber una alteración, dependiendo de, obviamente, el lóbulo que está afectado, normalmente también se afectan mucho los lóbulos frontales, el paciente va a presentar irritabilidad, va a presentar alteración de la memoria, alteración de la personalidad, que eso ya es más con lóbulo parietal, digo, perdón, temporal, y asimismo va a haber alteraciones a nivel en el sentido de que el paciente no va a poder reconocer el peligro, no va a poder reconocer las acciones que él hace, y obviamente va a hacer tonteras. Y eso se da en todos, en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes y en adultos mayores. Aunque por alguna razón los dividen en estos tres estadios, en estos tres tipos de edad. Y después de esto, vamos a hablar del tratamiento. Tenemos que saber que en el tratamiento va a depender mucho del tipo de lesión. No es lo mismo tratar a un paciente con una conmoción a un paciente con un trauma de cráneo abierto. Y asimismo, dependiendo de la gravedad, dependiendo de que si hay un hematoma, no hay un hematoma, hay un higroma, no hay un higroma, hay un aerosol, no hay un aerosol, se trata de manera quirúrgica. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la conmoción cerebral. ¿Qué pasa? Ustedes ya, con lo que ustedes ya han escuchado, conmoción cerebral, paciente que presenta una amnesia postraumática de menos de 5 minutos o hasta 5 minutos, que presenta una escala de Glasgow relativamente normal de 13 a 15 y que no presenta mayor cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos ver a un paciente con una conmoción cerebral que diga, no, es que se explotó una bomba y perdí el conocimiento, pero aún no me recuperé, y dice, ya, ándate de alta. No, así no se puede hacer. Uno, hay que mantenerlo vigilado por lo menos unos 2, 3 días, hacer exámenes de imágenes rutinariamente. ¿Por qué? Porque puede haber secuelas tardías, puede haber un hematoma epidural, uno subdural, una hemorragia subaracnoidea, y entonces siempre hay que estar pilas con este tipo de pacientes, no mandarlos de alta a la primera. Y aparte de este tipo de cosas, el paciente normalmente suelen presentar cefalea a los pacientes con conmoción. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente que te venga y me dice, no, yo estoy bien, y de repente comienza a tener disartria, y de repente comienza a tener
algún tipo de paresia o algún tipo de plejía, ya este man está teniendo algún problema de algún stroke hemorrágico o algún stroke isquémico. Entonces hay que ponerse 11 aguas. Y aparte de que un paciente que, me imagino que ya lo vieron en el bloque de vascular, que cuando presenta cefalea de menos de un minuto y el paciente, digamos, después comienza a tener, ¿cómo se llama? Alteraciones a nivel del estado neurológico, puede llegar hasta convertirse obviamente en una hemorragia subaracnoidea. Entonces, digamos que ustedes le han hecho por 2, 3 días tomografía, hasta inclusive una resonancia si hay plata, y está normal. Pero el paciente sigue teniendo estas cefaleas recurrentes. Entonces, lo que se le dice al paciente es, ya sabes que tómate, si quieres un paracetamol, si no eres alérgico a los AINES, tómate un AINES y evita los desencadenantes. Los pacientes con una conmoción normalmente suelen tener ciertos desencadenantes como pueden ser uno, que sea primero el estrés, van otra vez al trabajo y comienzan a tener mucha cefalea por el trabajo o también por el esfuerzo. Entonces hay que avisar al paciente. ¿Ok? Y vamos con la lesión de cabeza severa. Como nosotros ya hemos hablado y ustedes ya tienen que saberlo de memoria, paciente que tiene lesión de cabeza severa y está inconsciente, ya estamos teniendo, obviamente, tenemos que planear una reanimación en el peor de los casos, ¿no? Ustedes van, digamos, ustedes están de guardia, te viene un paciente inconsciente o no están de guardia, están por la calle y encuentran un paciente inconsciente. Primero lo que tienen que hacer es revisar vía aérea, pulso, revisar la presión, entre otros, y de ahí inmovilizar al paciente. No hagan esa, es que esta clase está grabada, pero bueno, no hagan esa tontera, porque ustedes van a ser médicos, de que paciente que encuentran inconsciente lo agarran y lo llevan así como que si fuera pana borracho. No, por favor, eviten esa tontera. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cómo ocurrió el trauma. Digamos, el paciente estaba caminando y le cae un poste o le cae alguna tontera y le rompe la columna. Entonces, al momento de que ustedes lo levantan o lo mueven, esa columna se mueve y le cortan la médula cervical y el paciente queda tetrapléjico. Entonces, cuando ustedes llegan con un paciente inconsciente, revisar pulso, revisar vía aérea, revisar la presión y aparte de esto, también tienen que, obviamente, inmovilizarlo. Tratar de moverlo sin necesidad de... Normalmente usan estas plantillas que usan los paramédicos para evitar mover el cuello, ¿ok? También buscar señales de sangrado. Hay que ver, obviamente, si el sangrado es del cuero cabelludo, le pueden poner simplemente algún tipo, lo que más se usa aquí ahorita me dicen, póngale un tampón o póngale ¿cómo que se llama? Una toalla sanitaria o póngale una media y eso va a evitar, obviamente, que el paciente siga sangrando. Pero si es un paciente que está con una arteria abierta, salida, eso no va a retener el sangrado por si acaso. Y eso. Entonces, cuando nosotros inmovilizamos al paciente y ya estamos, digamos, en la ambulancia, nosotros tenemos que ver si hay incontinencia urinaria. Cuando el paciente presenta un shock medular, el paciente puede tener incontinencia urinaria o puede tener incontinencia fecal. Y la hipotensión. ¿Por qué puede haber hipotensión? El paciente no solo tuvo un trauma de cabeza, sino también tuvo un trauma de tórax o un trauma de abdomen y está sangrando a nivel del tórax o el abdomen y eso provoca obviamente que comience a haber hemorragia y va a haber hipovolemia. Entonces eso provoca la hipotensión. De ahí llegan al hospital, llegan con el paciente y dicen, chuta, ¿cómo monitoramos este man? Porque la PIC puede llegar a subir y obviamente puede provocar alteración neurológica, le meten un catéter ventricular. Que el catéter ventricular es esta estructura que obviamente no la puedo señalar, pero es este tubito que está encima de la cabeza del paciente, en la cual es importante tenerla porque además de que mide la presión, los viejitos solo miden la presión intracraneal, también hay los nuevos que pueden llegar a drenar el líquido cefalorraquídeo disminuyendo la PIC o la presión intracraneal, como pueden ver aquí. Inclusive ustedes pueden llegar a ver, poco a poco, pueden llegar a ver los ojos, tienen esta coloración morada y esto nos puede llegar a ver el signo de los ojos de mapache, ¿no? Entonces podemos saber que esto fue trauma de cráneo. ¿Qué pasa? Dos cosas que tienen que saber con este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen un hematoma o un stroke hemorrágico,
suelen elevar la presión. Ustedes van a ver unas presiones de 210 y van a decir, ostras, tenemos que bajarle la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial no se baja de inmediato, no es que tú de 210 le vas a bajar a 120, porque esto es una frase que tienen que acordarse. A mayor velocidad le bajas la presión al paciente, mayor es el edema del cerebro. El cerebro se inflama y eso provoca obstrucción. O sea, digamos que estos son los dos hemisferios y aquí está la arteria cerebral anterior. El edema es tal que comprime las arterias cerebrales anteriores y puede provocar que el paciente se quede con una monoplejía. Aparte de, puede usar obviamente la terapia hiperosmolar, que va a provocar que se disminuya obviamente el volumen cerebral, pero puede provocar hipernatremia. Entonces también tienen que estar conscientes de que no pueden elevar mucho el sodio porque pueden provocar milonisis pontina. ¿Ok? Y para la hipertensión arterial, obviamente pueden usar los típicos antihipertensivos, IECA, beta bloqueantes y así. La descompresión, que ya sería lo último, si el paciente presenta obviamente signos de descerebración, signos de descorticación, y el paciente obviamente pues, tiene signos de hipertensión endocriniana provocado por este efecto masa que produce el hematoma como tal, ¿verdad? Hasta ahora ninguna pregunta, me escriben en el grupo, no sé por qué no los puedo ver, entonces eso. Si no, lo escriben en el grupo y yo respondo. Entonces vamos a hablar de la encefalopatía traumática crónica. A diferencia de la aguda, la encefalopatía traumática crónica tiene una característica muy chévere o muy notoria, que es la acumulación de proteína tau. ¿Qué es la proteína tau? Es una proteína neurofibrilar. ¿Ok? Lo digo porque yo sé que no entra en la clase, pero en estas exposiciones una compañera decía, sí, que la proteína tau, que la proteína tau. Y al final de la exposición la doctora hizo la cara de, ¿y qué es la proteína tau? La mamá se quedó así de, ¡ah! Entonces, para que sepan qué es la proteína tau. ¿Qué pasa? Que en la encefalopatía traumática crónica, lo que va a haber es la acumulación de la proteína tau, tanto a nivel perivascular, a nivel de la glía, a nivel de las neuronas, pero esto se produce porque va a haber muchos, o sea, va a haber muchos eventos de traumas a nivel de cráneo que tuvo durante la vida este paciente. Y normalmente suele ser aparecer los déficits neurológicos en años hasta inclusive décadas. Entonces, eso ya se explicó. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente? Variable. Normalmente el paciente puede presentar ya sea alteración en la memoria, alteración ejecutiva, alteración en la personalidad, alteración en el lenguaje, inclusive hasta depresión e intento de suicidio. Eh, yo creo que no sé si ustedes sepan de esta historia, pero había un boxeador allá en Gringolandia que él tenía harta plata, estaba súper bien y de repente el paciente después en los 60 años comenzó a tener alteraciones del comportamiento, no se daba cuenta de lo que hacía, gastaba el dinero, golpeaba a su mujer y él entró en depresión y se quitó la vida. Y cuando le hicieron, porque obviamente eso se hace post-mortem, hicieron cortes del encéfalo, pudieron ver esta proteína tau y entonces ahí se dio el diagnóstico de una encefalopatía traumática crónica. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene obviamente con estas alteraciones, ya sea de la memoria, ejecutivas u otras, tenemos que evaluar obviamente antecedentes. El paciente era militar, el paciente tenía mujeres, sobre todo abuso doméstico, asalto, deportes de contacto, como es el rugby o ¿cómo se llama? El fútbol americano, entre otros. Y aparte también hacer diferenciales, porque un paciente que venga con depresión puede tener puede ser un paciente psiquiátrico, o puede haber un paciente que escuche voces y sea un paciente esquizofrénico, y ustedes ni cuenten, y de una dicen, esto es un paciente con una encefalopatía crónica, y no es así. Y el tratamiento obviamente va a ser sintomático. Se da inhibidores de la acetilcolinesterasa para poder reducir esta degradación de la memoria y del estado del paciente, y también inhibidores de receptores de la serotonina para la depresión y la memantina. Diego, Entonces, mande, perdón. te paso una pregunta. O sea, la encefalopatía postraumática crónica que te podría predisponer a desarrollar Alzheimer o eso ya Sí, es otra cosa aparte. sí. Algo que tienen que saber
es que demencia y Alzheimer van de la mano con la encefalopatía traumática crónica. O sea, es más predisponente una persona que tenga traumas y obviamente traumas repetitivos a presentar encefalopatía traumática crónica y a su vez desarrollar demencia y Alzheimer. Dependiendo también de qué estructuras están más afectadas, ¿no? Porque puede haber, digamos, directamente no tiene una encefalopatía traumática crónica, pero el trauma afecta directamente, no sé, a la ínsula, afecta directamente al lóbulo frontal y el paciente puede llegar a tener demencia o puede afectar directamente al hipocampo. Llega perdón, se me fue la idea. Llega un accidente automovilístico, el peñasco corta directamente el hipocampo y el paciente puede llegar a tener Alzheimer, teniendo, digamos, 30 años. Entonces, siempre estar pendiente en ese tipo de cosas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Chévere. Bueno, terminando con encefalopatía traumática crónica, vamos a hablar de las hernias cerebrales. Las hernias cerebrales van a estar divididas por si son para adentro o si son para afuera, si son intracraneales o extracraneales. Las intracraneales van a ser la subfalcina, la central o diencefálica, las hernias laterales, que las hernias laterales son dos, la oncal y la hipocampal, las hernias descendentes, las hernias ascendentes y las hernias transalares. Que ustedes dicen, que esta que habla un montón de cosas, pero poco a poco vamos a ir entendiendo y desmenuzando cada tipo de hernia. Y las hernias extracraneales, como son el fungus cerebri, que ya mismo vamos a ver. Primero que todo, vamos a ver un poco de anatomía, porque si no ven anatomía se van a perder. Nosotros tenemos la bóveda craneal, y ustedes saben que las meninges dan prolongaciones, ¿verdad? Una de estas prolongaciones es la hoz del cerebro que ustedes ven. Y abajo, por decir, la parte posterior, ¿no? De la hoz del cerebro vamos a ver el tentorio o la tienda del cerebelo, ¿verdad? La tienda del cerebelo nos va a dividir por arriba del tentorio o por arriba de la tienda del cerebelo, va a estar obviamente el encéfalo como tal, pero por debajo del tentorio o infratentorial o por debajo de la tienda del cerebelo va a estar todo lo que es el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando ustedes ven, aquí podemos ver, perdón, la moto, aquí podemos ver la hoz del cerebro y aquí podemos ver la tienda del cerebelo, van a ver justamente este hueco en el centro. Y ustedes dicen, ¿qué diablos es eso? Eso es simplemente el agujero de la tienda del cerebelo, ¿ok? ¿Y por qué es importante ese agujero? Porque cuando hay estos traumas que mueven al cerebro, normalmente el cerebro suele bajar por este agujero de la tienda del cerebelo y provoca herniación. O a su vez, debajo del tentorio puede venir el cerebelo y subir por el agujero del tentorio. Entonces, esto se provoca porque existe este agujero del tentorio, ¿no? Espero haberme dado a entender en esta parte. Aquí podemos ver la fisura del tentorio, el agujero del tentorio, y obviamente aquí está cortada la hoz del cerebro, y aquí podemos ver la tienda del cerebelo, perdón. Entonces, por arriba y supratentorial va a estar el encéfalo como tal, y por debajo del tentorio va a estar obviamente el cerebelo y el tronco encefálico, como se ve en esta imagen. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la estructura se fue para abajo, estamos hablando de una hernia descendente. Y cuando estamos que se va para arriba, es una hernia ascendente. ¿Ok? Y esto se produce porque ya sea que la estructura o sube por el agujero del tentorio o baja por el agujero del tentorio. ¿Ok? La primera hernia que vamos a hablar va a ser la hernia subfalcina. ¿Qué diablos es la hernia subfalcina? Ustedes tienen a los dos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Izquierdo y derecho. En la hernia subfalcina, aquí está la hoz del cerebro, ¿no? En la subfalcina, un hemisferio se pasa por debajo de la hoz del cerebro y se va hacia el otro lado. Como se puede ver aquí, en la imagen derecha se ve más bonito. Ustedes pueden ver que aquí hay un hematoma. ¿Qué tipo de hematoma es? Digan. Epidural. Bien, exacto, es epidural. Si ustedes pueden ver, el hematoma epidural está provocando un efecto masa, provocando desviación de la línea media,
provocando a su vez, obviamente, obstrucción del ventrículo, Media. provocando posiblemente una hidrocefalia aguda, y a su vez lo que provoca es que esto, si no aún no han visto neuroimágenes, no sé si vayan a ver, pero cuando estamos hablando, si ustedes ven del lado derecho, realmente es el lado izquierdo, ¿verdad? Me imagino que eso sí saben. Entonces pueden ver que el hemisferio izquierdo se está pasando hacia el otro lado, obstruyendo o yéndose en contra del hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, una hernia subfalcina, ¿qué te puede provocar? Te puede provocar una monoplejía del miembro inferior, porque al momento de que el hemisferio se va hacia el otro lado, este va a comprimir a la arteria cerebral anterior. Puede provocar alteraciones ¿cómo se llama? Alteraciones ejecutivas, porque también puede haber alteraciones a nivel del lóbulo frontal como tal. Puede haber necrosis del lóbulo frontal por el desgarro de este lóbulo porque se desgarró con la hoja del cerebro. Entonces, aquí podemos ver, perdón, aquí podemos ver una hemorragia intracraneal que está obviamente provocando una hernia subfascina. Se puede ver obviamente que el hemisferio se va hacia el otro lado y hay desviación de la línea media, hay obstrucción del ventrículo, provocando obviamente que se pueda comprimir la arteria cerebral anterior o provocar simplemente alteraciones del lóbulo frontal. La foto B podemos ver ya post-mortem y en la foto C también podemos ver post-mortem. Pueden ver cómo la porción inferior de este hemisferio se fue para el otro lado. Y si pueden ver esta flecha, es obviamente la obstrucción de la arteria cerebral anterior. Entonces, recapitulando, hernia subfalcina es una hernia la cual produce obstrucción de la arteria cerebral anterior, produce alteraciones de tipo ejecutivas porque obviamente altera el lóbulo frontal y es porque el hemisferio del lado contrario se va hacia el otro lado comprimiendo el otro hemisferio. Ahora vamos a hablar de las hernias laterales, lateral anterior y lateral posterior. Y esto es neuroanatomía, pero puse esta imagen bien bonita para que ustedes me entiendan. Cuando estamos hablando de una hernia lateral, tenemos que hablar si es anterior o posterior. ¿Cuál es una hernia lateral anterior? Esta se denomina hernia uncal. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen que está puesto en amarillo, pueden ver el giro hipocampal y justamente del giro hipocampal sale este pequeño gancho que es el uncus, ¿verdad? Entonces, la hernia lateral anterior, el uncus se hernia y obstruye al mesencéfalo, como pueden ver aquí, en el lado izquierdo. Si ustedes pueden ver, perdón, del lado derecho sería, si estamos del lado izquierdo, como vemos, pero realmente la tomografía es del lado derecho. Pueden ver del lado izquierdo que no se ve, o sea, del lado izquierdo se ve el pedúnculo del mesencéfalo, mientras que del lado derecho no se ve nada. Entonces podemos ver que el uncus comienza a comprimir al pedúnculo del mesencéfalo. En la resonancia, aquí también podemos ver cómo el mesencéfalo se va hacia el otro lado porque el uncus comienza a oprimir al pedúnculo mesencefálico. Y aquí, la tercera que ustedes ven al mesencéfalo, lo ven como medio comprimido. Esta es una hernia uncal bilateral, que es rarísima, pero la puse porque siempre está bueno poner alguna tontera. ¿Y qué es importante aquí? Si ustedes recuerdan neonato y se acuerdan de, digamos, de los síndromes de tronco encefálico, los de abajo, ¿no? Por allá en bulbo, cuando tenían una alteración de la pirámide vulvar, ustedes tenían una hemiplegia faciobraquial contralateral, ¿verdad? O sea, contralateral a la lesión. Y asimismo, si ustedes tenían una lesión a nivel de la cápsula interna que afecta a los córticos espinales, van a tener una hemiplegia contralateral. Pero, aquí está lo chévere, en la hernia uncal se afecta el pedúnculo mesencefálico y la hemiplegia no es contralateral, es ipsilateral, es del mismo lado. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fenómeno de Kernohan-Koopman. Lo pueden buscar en internet porque es medio raro el nombre. Pero eso es lo importante que ustedes tienen que saber. Una hernia uncal no te va a producir una hemiplegia contralateral, te la hace ipsilateral. ¿Ok? Pero se haya entendido eso. Entonces, regresamos a la imagen anterior.
tenemos al giro hipocampal, que está un poquito por atrás, posterior al uncus. Entonces, cuando se hernia el giro hipocampal, se produce una hernia lateral posterior, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando se hernia el giro hipocampal, la sintomatología es totalmente distinta a la del uncus. ¿Por qué? Porque cuando el uncus comprime el pedúnculo, se produce este fenómeno de Kernohan-Huttman. Pero en cambio, el giro hipocampal al momento de herniarse no afecta al pedúnculo, sino que afecta más posterior. Afecta a la porción posterior. No se puede, ¿cómo se llama? Señalar. Afecta a la parte posterior del mesencéfalo. Aquí tenemos un mesencéfalo obviamente cortado. En la parte posterior que van a ver, aquí van a ver que afecta realmente el giro hipocampal al herniarse, afecta a los colículos superiores. ¿Y qué produce esta herniación? Algo llamado síndrome de Parinov. El síndrome de Parinov es característico de tener el signo de los ojos de sol naciente. O sea, el paciente te va a ver así, porque no puede bajar, no puede hacer la mirada normal. Y eso se produce porque los colículos superiores te ayudan en la visión, mientras que los inferiores en la audición, que aquí se puede ver el número 2, aquí se puede ver el surco cruciforme y también los surcos intrabraquiales, ¿verdad? Espero que se haya entendido, pero vamos a recapitular. Tenemos dos tipos de hernias laterales, anterior o uncal, posterior o hipocampal. La hernia uncal afecta al pedúnculo mesencefálico, mientras que hipocampal afecta a los colículos superiores del mesencéfalo. La hernia uncal produce fenómeno de Kernohan-Huttman, mientras que la hipocampal provoca síndrome de Parinov. Espero haberme hecho entender ahí. ¿Ok? Perdón. Ahora vamos a hablar de la hernia diencefálica o central. ¿Ustedes se acuerdan ahorita que estábamos hablando del agujero del tentorio? Ya, cuando hay una estructura, digamos, en la parte superior, hay un hematoma en la parte superior o, digamos, una ruptura de un seno grande a nivel ¿cómo se llama?, la parte superior del cráneo, al llenarse de sangre, este provoca efecto masa. Entonces, si el efecto masa está arriba, el encéfalo lo que va a hacer es irse para abajo. Y el agujero del tentorio permite que el encéfalo se vaya para abajo. Pero realmente el problema no es tanto el encéfalo que se vaya para abajo, sino que todo se va para abajo. Entonces, el tallo encefálico que estaba infratentorial se mueve más abajo porque obviamente viene el encéfalo que le está haciendo como, oye, ya, pues muévete. ¿Qué pasa? Que si ustedes se acuerdan por neuroanatomía, ya han de haber visto esto en el bloque de vascular, tienen las arterias vertebrales, se unen, hacen la arteria basilar y la protuberancia comienzan a dar ramillas, ¿no? Que son las perforantes pontinas, ¿no? Y en neuroanatomía, eso vale bolsa, eso no sirve, nada. Pero importantísimo es estas arterias perforantes pontinas, porque al momento en el que el encéfalo comienza a bajar, estas arterias se desgarran. ¿Y qué sucede? Se produce la hemorragia de Duret, como ustedes pueden ver aquí. Y hemorragia de Duret es el principio del fin. Este paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque justamente estas arterias que a todo el mundo le vale bolsa, son las arterias que irrigan tanto centro respiratorio como cardiovascular. Entonces se produce una hemorragia de Duret, ese paciente entra en paro o en insuficiencia respiratoria. Y eso se produce en una hernia diencefálica o central. Uy, perdón. Y aquí podemos ver la hemorragia de Duret en la parte inferior, aquí podemos ver el mesencéfalo. Y acá podemos ver una hernia uncal en la parte superior. Podemos ver cómo se está afectando, obviamente, el pedúnculo mesencefálico. Y vamos a hablar de la hernia ascendente, que lo que produce, si ustedes ven el tentorio, por arriba debería estar el encéfalo y por debajo debería estar ¿cómo se llama? El cerebelo. El cerebelo sube por el agujero del tentorio, tanto vermis como hemisferios, y esto puede provocar alteraciones a nivel cerebelar. De ahí tenemos la hernia tonsilar, que está acá, donde está la flecha, por si acaso no le paren bola el cuadrito blanco. La hernia tonsilar o amigdalina es un tipo de hernia la cual la amígdala como tal baja por el agujero magno o el agujero occipital
¿Y qué pasa? Todo el mundo dice, eso vale bolsa. No, ¿por qué? Porque al momento de que comienza a bajar esta amígdala, comprime al tronco encefálico, pudiendo provocar, obviamente, alteraciones del centro cardiovascular y el centro respiratorio, provocando que el paciente pueda entrar en paro o pueda entrar en una insuficiencia respiratoria. De ahí, que creo que esta es la última. No. La hernia transalar, que va a ser ascendentes o descendentes. Las ascendentes hay que hablar de temporal. El temporal se va para arriba. Y en las descendentes, el frontal se va para abajo. ¿Ok? Entonces, siempre que se mueva ¿alguien me escribió? No, perdón. Siempre que se mueva uno de estos lóbulos, se va a ver ruptura de arterias. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando hay una hernia transalar ascendente, el temporal sube y al subir, la arteria cerebral media se afecta, se rompe y esto obviamente puede provocar ¿cómo se llama? Una hemiplegia faciobranquial o puede afectarse directamente también la arteria cerebral anterior, provocando una monoplegia de algún miembro inferior. Mientras que cuando el ascendente comienza el frontal a bajar, se afecta solamente la arteria cerebral media, provocando obviamente la la plejía faciobranquial. De ahí tenemos la hernia paradójica o en colgajo. ¿Qué sucede? Que, digamos, les viene un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana, viene con edema de papila, viene con vómitos, le hacen una tomografía, le ven un hematoma, ven que se está herniando el paciente y ven que el paciente está tomando posturas de descorticación o de descerebración. Y ustedes dicen, ya, neurocirujano, vamos a operar, saquémosle esa vaina. Hacen una craniotomía y liberan, lo descomprimen, ¿no? Pero hay casos donde la presión atmosférica es mayor a la presión intracraneal que provoca que el encéfalo de la fregada que tú pensaste que le habías solucionado se friega más y el encéfalo se va para adentro, a pesar de ya no tener el hematoma. Y aquí podemos ver que se fregó más el paciente, está más herniado, está más con obstrucción ventricular y hay desviación de la línea media. Y ahí terminamos con las hernias intracerebrales. En cambio, el fungus cerebri, que básicamente es exactamente lo mismo que el paradójico, solo que este se va para afuera, viene el paciente que viene viene herniado, viene, digamos, con un hematoma y el paciente le hace una descompresión. Y en cambio, el cerebro se va para afuera. Toma esta característica de forma de hongo. ¿Se entendió para poder seguir? Por favor, digan que sí, que no escucho nada. Sí, sí se entendió. Bueno, escuché un ni, pero espero que haya sido que sí, no se entendió ese, pero bueno. Vamos a hablar del coma y la muerte cerebral, que este es el último tema del bloque de trauma. Mañana vamos a ver, me toca otra vez hacer las diapositivas en el bloque de infecto, pero vamos a hablar ahorita de esta sección que es coma y muerte cerebral, que es hermoso, fue mi tema de tutoría. Vamos a hablar de coma. El coma es un estado donde el paciente no tiene una respuesta, así sea que le hagas un estímulo táctil o un estímulo nociceptivo. Lo tocas, no responde, le haces dolor, le haces doler, no responde. Entonces, siempre hay que diferenciar que hay niveles de conciencia, ¿no? Está la somnolencia, la vigilia, también está el coma, está el estupor. Y también no es lo mismo nivel de conciencia que contenido de conciencia, ¿verdad? Entonces, dividiendo esto, podemos saber que el nivel de conciencia que está el tronco encefálico involucrado, vamos a hablar de que los estados del paciente. Está vigil. Yo estoy vigil, yo estoy hablando con ustedes, ustedes están vigiles, ustedes me están escuchando y están hablando conmigo. De ahí tenemos somnolencia. Me distraído, no respondo, me tiendo a dormir, pero ustedes me tocan y yo me levanto. Estuporoso, paciente o sopor también se le llama. Paciente el cual está todo el tiempo dormido, pero tú le haces
un estímulo nociceptivo o un estímulo doloroso y el paciente hace una reacción. Y el coma es aquel el cual el paciente no tiene ninguna reacción, así sea por un estímulo táctil o un estímulo nociceptivo, ¿verdad? De ahí tenemos el nivel de conciencia. Perdón, no está bien esto. Omitamos nivel, es contenido de conciencia. El contenido de conciencia. El contenido de conciencia es qué tanto yo sé. Yo soy Diego Fernando Echeverría Ramos y me gusta Kimetsu no Yaiba y estoy dando clases ahorita, ¿qué día estamos? En 2022. Te pueden preguntar cuál es nuestro presidente, Guillermo Lazo. Entonces yo tengo un correcto contenido de conciencia. Estoy coherente, hay personas que están confusas o pueden estar delirantes. ¿Qué pasa? Que en el estado de coma hay que revisar cómo está el paciente y hay dos tipos de escala. La escala Ford y la escala de Glasgow. La escala de Glasgow se debería solamente usar en el traumatismo craneoencefálico, pero como es tan popular, se sigue usando a pesar de que hay la escala de Ford. Y la escala de Glasgow se revisa tanto respuesta motora, respuesta verbal y respuesta ocular. Cosas que yo quiero que se lleven a la cabeza y a la casa y que no hagan una burrada en ese examen. Una escala de Glasgow nunca te va a venir un 1, nunca te va a venir un 2, nunca te va a venir un 0. El estado mínimo de la escala de Glasgow es 3. Por favor, 3. Pilas. Hay gente que me pone 2 y la fregó. Ya. Porque ahorita van a decir, pero la doctora no me va a preguntar eso. La doctora te puede poner de escribir. Y pones 3 o pones 2 o pones 1 y la fregaste. Puedes poner 3, la verdad. Entonces, uno tiene que estar preparado para todo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a decir todas los 6 puntos y los 4 y los 5 puntos. ¿Por qué? Porque estoy sin voz ya. Pero es importante saber que una escala de Glasgow menor a 8 requiere intubación. Y aparte de, ¿por qué se usa la escala de Ford más en estos pacientes que en los pacientes de coma? Porque la escala de Glasgow tiene ciertos errores o ciertas negligencias, que es uno, no te revisa el patrón ventilatorio y dos, no te revisa los síndromes de tallo o los reflejos de tallo, perdón. Entonces, se prefiere usar escala de Ford en los pacientes que tengan coma y no hayan presentado directamente un traumatismo de cráneo. Eso. Entonces, cuando nosotros vamos a tener a un paciente, tenemos que evaluarlo, tenemos que hacer una anamnesis completa. Normalmente, obviamente, este tipo de anamnesis va a ser una anamnesis indirecta. Vamos a tener que hablar con el familiar, con el amigo o con la persona que lo haya visto al momento de tener este deterioro neurológico, ¿verdad? También tenemos que ver antecedentes. El paciente ya ha tenido pérdidas de conciencia antes, el paciente se droga, el paciente, no sé, aparte de que está preguntando los antecedentes, hacer el examen físico, porque si nosotros vemos ciertos, y eso lo vamos a ver mañana también en el bloque de infecto, vemos un rash, unas petequias, sentimos fiebre, puede ser una infección por meningococo. Si revisamos el cuerpo y encontramos obviamente lesiones a nivel de los brazos, o ahorita que la gente que se droga ya no se droga en los brazos, sino en la punta de los pies, podemos pensar, ya este paciente es un paciente drogadicto. También podemos revisar el aliento. El paciente tiene aliento etanol, el paciente es alcohólico. Entonces siempre hay que hacer una anamnesis y una evaluación y un examen físico riguroso para obviamente descartar la etiología de un coma cerebral, para no caer en el error de decir, esto es muerte cerebral de una, porque eso es un error fatal. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Biometría hemática. Hay que ver, el paciente es anémico, el paciente está con una leucocitosis, entonces el paciente puede llegar a tener obviamente una infección, función lumbar. Si el paciente te viene, y esto me imagino, digamos, un paciente te viene con hipoglucorraquia, te viene con un rash petequial, te viene con, digamos, con fiebre y el paciente está inconsciente, ¿qué te haría pensar a ti? ¿En una meningitis bacteriana, en una encefalitis viral o, digamos, o en otra causa? ¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? Yo le estoy dando la respuesta, yo solo quiero que me respondan. ¿Alguien? Meningitis bacteriana. ¿Y por qué meningitis bacteriana? Ahorita voy a dar la respuesta.
porque estamos hablando de hipoglucorraquia, ¿no? Las bacterias consumen glucosa, ¿no? También algo importante que podemos también pensar es, digamos, hacemos una punción lumbar, vemos que tiene hiperproteinorraquia, vemos que el paciente está inconsciente, está con una, digamos, con una hidrocefalia aguda, tiene una proteinorraquia de 500. Yo puedo estar pensando, ay, esto es una encefalitis viral o por herpes virus. ¿Por qué? Porque el herpes virus te produce tanta proteinorraquia que obstruye la vía del líquido suprarraquídeo, provocando a su vez este, obstrucción ventricular y hidrocefalia aguda y glucosa y electrolíticos, porque un paciente que viene con una hipoglicemia, el paciente se pone inconsciente y siempre hay que acordarse que es 1000 veces peor una hipoglicemia que una hiperglicemia. Piles. Entonces, vamos a hablar de los trastornos de la conciencia crónicos. Cuando hablamos de un trastorno de conciencia crónico, cuando el paciente tiene más de 28 días que no responde. ¿Ok? Una pregunta, disculpen, ¿están grabando la clase? ¿Aló? Sí, la Dice, clase está siendo grabada. Ya, cuando yo te avise, Borjita, me paras la grabación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos ¿Alguien iba a responder algo? Creo que no, solo quería responder que sí estaba grabando. Entonces, cuando estamos hablando de que un paciente no conecta con el medio por más de 28 días, ya estamos hablando de esta situación. Aparte de que más de 28 días el paciente no conecta con el medio, este paciente va a tener daño cerebral y va a presentar atrofia cortical. Aparte de esto, tenemos que saber mucho y diferenciar mucho la diferencia entre un estado vegetativo y un estado de mínimo de conciencia. Y cómo nosotros nos damos cuenta de que, cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Ahí no está el otro es. Cuando un paciente, y esto es algo que quería decirlo al último, pero un paciente en coma, hay por la culpa de las novelas turcas y estas cosas que saben por ahora, tenemos ese concepto erróneo de que paciente con coma es un paciente que aparenta estar dormido 2, 3 años, 4, 5 años, y eso no es verdad. Normalmente el paciente en coma suele abrir los ojos a los 21 días. Y ahí es cuando yo digo, ok, ¿cómo yo diferencio un estado vegetativo de un estado mínimo de conciencia? Por una sola palabra, propósito. ¿Ok? Un paciente en estado vegetativo te puede bostezar, te puede hacer la mueca de comer, te puede hacer una señal de enojo, te puede hacer un bociqueo, pero no hay propósito, o sea, lo hacen momentáneamente. Pero un movimiento ocular que le digas, por favor, o sea, mueve los ojos hacia la derecha, si me estás escuchando, y los mueve hacia la derecha, hay propósito. Entonces, mientras haya propósito, eso se llama estado mínimo de la conciencia. No hay propósito, es estado vegetativo. Pilas. Y del estado mínimo de conciencia, vamos a diferenciarlos en el plus y en el minus. En el minus, el paciente tiene respuesta ocular, tiene respuesta motriz, o puede tener alguna otra respuesta, pero no hay respuesta verbal. En cambio, en la respuesta del estado mínimo de conciencia plus, el paciente puede hablar, trata de hablar o intenta hablar. Entonces, esa es la diferencia entre un minus y un plus. ¿Ok? De ahí viene la muerte cerebral. Entonces, la muerte cerebral es un diagnóstico irrefutable, es un diagnóstico el cual tiene que ser hecho con mucha rigurosidad, en la cual el paciente tiene que cumplir ciertos criterios, ¿ok? Porque no es lo mismo coma a muerte cerebral, no es lo mismo estado vegetativo a muerte cerebral, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El paciente presenta todas las funciones del organismo normales, si le están con respirador, obviamente, pero no hay función neurológica. Entonces, ahí se habla de muerte cerebral. Entonces, primero hay que establecer el coma irreversible y segundo hay que ver mimetizadores de muerte cerebral o de, ¿cómo se llama? O de coma, que puede ser, ya sea, el paciente se chuntó de alcohol si está Pluto y no responde. Entonces, después de unas horas, el paciente va a responder. El paciente tuvo una hipoglicemia, el paciente tuvo síndrome urémico, el paciente tuvo un síndrome de gástrico,
o el paciente tuvo algún tipo de alteración electrolítica. Entonces siempre hay que confirmar eso. Y hay otras pruebas que justamente no las quería dar porque decía, chuta, fregarles la mente a ustedes, pero no, eso lo voy a dar al último, ¿saben? Para que se entienda mejor. Pero también tenemos ciertas enfermedades, como es el síndrome de Guillain-Barré, que este es agudo súbito, a diferencia de la esclerosis múltiple, donde el paciente pierde conocimiento y puede hacerte pensar en esta situación, órganos fosforados, envenenamiento o lidocaína. Entonces, aquí está lo chévere y lo interesante de saber. Paciente en coma, a los 21 días abre los ojos. Y uno tiene que esperar 4 semanas. Si conecta o no conecta con el medio. Si más de 4 semanas el paciente no conecta con el medio, esto es un estado vegetativo persistente. Pero si más de un año el paciente no conecta con el medio, esto es un estado vegetativo irreversible. ¿Ok? Y hay tres tipos de estados que pueden hacernos confundir, pero que obviamente hay que tomar y hacer diferencia. Muerte encefálica, estado vegetativo y enclaustramiento. Son tres cosas totalmente distintas. La muerte encefálica, que tú dices encéfalo, se afecta a la corteza. No, se afecta el tronco encefálico. El paciente está bien si tú lo respiras, si está con un ventilador. Perdón. Pero si tú le quitas la ventilación, el paciente se muere. O sea, se muere, ¿ya? Y aquí, aparte, también los pares craneales van a estar abolidos, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto saber? O cómo yo identifico rápido, hay muerte encefálica. Porque ¿por qué digo muerte encefálica, tallo encefálico? Porque cuando ustedes quieren testear la muerte encefálica, ustedes hacen la prueba de la apnea. ¿Que ustedes qué hacen? Al paciente lo tienen encamado, está con su respirador, le ponen un saturador en el dedo y ustedes le quitan el respirador y esperan. Y comienzan a ver que comienza a bajar la saturación. Baja, 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 y ustedes tienen que volverle a poner el respirador o se muere. Entonces, ahí yo sé que esto es muerte encefálica y le hacen una gasometría, by the way. Y aparte de, ¿por qué más me voy por el tallo encefálico? Porque si ustedes se acuerdan, el tallo encefálico está el centro respiratorio. Entonces, si no funciona el centro respiratorio, no funciona el tallo encefálico, el paciente se muere por insuficiencia respiratoria. Entonces, muerte encefálica, tallo encefálico. El estado vegetativo se afecta a la corteza. Hay algo llamado, se llama desaferentación, donde el paciente puede hacerte ciclos de sueño-vigilia, te puede hacer algún reflejo, te puede hacer algún movimiento de la cara, pilas. Y en el estado de enclaustramiento, ¿qué pasa? Hay una alteración a nivel del puente que provoca que de los ojos para abajo no puedas mover ni un pelo. O sea, quedas tetrapléjico, no puedes mover ningún solo par craneal, a excepción del tercero. Entonces, el paciente, tú le haces al paciente, por favor, ciérreme los ojos. Y el paciente cierra los ojos. Cierra 2 veces si me estás entendiendo, y hace 2 veces. ¿Y por qué se da esto? Es porque el tercer par craneal, que no está en el puente, ¿dónde está el tercer par craneal? Respondan. ¿Por Mesencéfalo. dónde? Mesencéfalo, sale de la fosa interpeduncular. Entonces, como está en la fosa interpeduncular y el síndrome de claustramiento se da por una lesión del puente, obviamente el tercero está normal y el paciente puede llegar a cerrar los ojos porque obviamente el elevador del párpado está inervado por el tercer par. Entonces, con eso, Borjita, ¿podrías dejar de grabar, por favor? Como, ¿ya dejó de grabar esta vaina? Yo la puedo dejar de